Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder acercarnos a su presencia. Muchas veces nos acercamos a través de la oración, muchas veces nos acercamos a través de la intercesión o a través de la comunión con todos nuestros hermanos. Pero esta vez nos vamos a acercar a Dios a través de su palabra. Y así como María, la hermana de Lázaro, se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra, así en este momento nosotros nos vamos a acercar a Dios y vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos en este momento. Amén. Es un precioso tiempo para buscar a Dios. Amén. Salmos 32. Este fue un salmo de David. Y ustedes saben que toda la palabra, todas las escrituras fue inspirada por Dios. Y vamos a meditar en algunos versos de esta escritura y aprender algo más el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice en el Salmos 32 versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión. ¿Qué cosa es una transgresión? La transgresión es una falta, es un pecado, es una ofensa directamente a Dios en este caso, ¿no es cierto? Pero la Biblia empieza diciendo bienaventurado, o sea, felices, dichosos, gócense aquellas personas que sus transgresiones han sido perdonadas. ¿Por qué tenemos que alegrarnos? ¿Por qué tendríamos que gozarnos? Dice la Biblia en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, nos está diciendo el salmista: alégrense, sean dichosos, bienaventurados aquellas personas que han sido librados de la consecuencia del pecado, que viene a ser la misma muerte. Y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo se entiende eso de haber sido perdonado y haber sido cubierto? Para que nosotros seamos perdonados, alguien tiene que asumir nuestra culpa, alguien tiene que hacerse responsable de nuestros actos. Y aquella persona que se hizo responsable de nosotros, de nuestros pecados, fue justamente Jesucristo. Y Él, cuando entregó su vida y derramó su sangre en la cruz, Él justamente murió por nuestros pecados. Y fue así que nuestros pecados fueron cubiertos, fueron tapados con la sangre de Cristo. Fuimos redimidos. Nuestra expiación, nuestro perdón, nuestra redención vino de parte de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Así que ahora, porque Cristo murió en la cruz por todo el mundo, no quiere decir que todo el mundo goce de esta bienaventuranza de haber sido perdonados. Para que nosotros seamos perdonados tenemos que hacer dos cosas. Primeramente, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y lo segundo es arrepentirnos. Y el arrepentimiento conlleva dolor, pesar en el corazón por lo que hemos hecho. Tenemos que entender, reconocer que hemos pecado delante de Dios. Cuando yo entienda y reconozca que he hecho lo malo delante de Dios, entonces eso va a causar pesar en mi corazón, dolor, tristeza. Y ello me tiene que llevar a una confesión sincera de pecados, de tal manera que Dios, en su amor y en su misericordia, Él pueda perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero ¿qué más dice la Biblia? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Otra vez, bienaventurado a quien Dios no culpa de iniquidad o de pecado. Imagínate, siendo nosotros culpables, Dios no nos ve como culpables. Siendo nosotros transgresores, Dios no ve nuestra culpa. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue quien entregó su vida por cada uno de nosotros, y Él, al perdonarnos, Dios nos ve como personas justas, inocentes, limpias, sin pecado. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, su Hijo, nosotros hemos alcanzado esa redención. Vuelvo a repetir, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz, eso no quiere decir que todo el mundo haya sido perdonado. Son perdonados aquellas personas que aceptan el regalo del perdón, de la gracia de Dios. Aquellas personas que reconocen su pecado, su maldad y se acercan a Dios con arrepentimiento, son aquellas personas bienaventuradas a quienes Dios perdona y no los ve como culpables, no los ve
como pecadores, como personas que han cometido iniquidades. No los ve así. Por lo contrario, ve personas justas. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo. Por eso, mi amado hermano y amigo, si nosotros ya tenemos a Jesús en el corazón, eso no nos hace perfectos. No, quítate la mente si tú piensas, porque de repente tú dices, pero si yo me vuelvo cristiano, le entrego mi corazón a Dios, le voy a fallar a Dios. Y quizás me equivoco alguna vez más, y yo no quiero ser un hipócrita, quiero mejor, cuando esté preparado lo voy a hacer. Te voy a dar primeramente una mala noticia: nunca vas a estar preparado para dejar de pecar. El ser humano tiene la tendencia de cometer pecado, el ser humano tiene la tendencia de cometer errores, está en sí mismo, por eso que necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, cuando Cristo viene a nuestros corazones, Él nos quita ese título de pecadores. Ya no somos pecadores, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero sin embargo todavía tenemos esa naturaleza caída en nosotros. Por eso que dependemos de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Pero ya estamos en la fe, ya estamos en el camino de Dios, y eso no nos hace perfectos, no nos hace inmunes al pecado, pero sí nos da la fortaleza para poder vencer el pecado, para poder vencer las tentaciones. Pero ¿qué pasa cuando pecamos siendo cristianos? 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. La intención y el deseo de Dios es que ni tú ni yo pequemos. Eso es lo que Dios quiere. Pero si alguno cometiere pecado, ese pero que antecede, digamos, a lo que cometen pecado, pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y Él es justo. Entonces, ¿en qué se basa la justicia de Dios? La justicia de Dios se basa en que Él murió en la cruz por nuestros pecados, nos perdonó, y nosotros hemos aceptado ese regalo. Ahora estamos en los caminos de Dios, y si nosotros volvemos a pecar, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y toda maldad. En eso se basa la justicia de Dios, no en tus méritos. Dios no me va a perdonar por la integridad de mi corazón o por mi justicia. Dios me va a perdonar y llegar a limpiar de todos mis pecados por su misericordia, por su bondad, por esa gracia derramada en la cruz del Calvario para mi beneficio, para que yo pueda obtener la salvación. Y como lo vuelvo a repetir, el deseo de Dios y la intención de Dios es que nosotros no cometamos pecado. Pero si en algún momento nos deslizamos y nos equivocamos, recuerden que solamente Dios tiene el poder suficiente para perdonar nuestros pecados. Y cuando Dios, nuestro Padre, nos ve, ya no te ve como un pecador. Así tú te equivoques, Dios no te ve como un pecador. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando Dios te ve a ti, te está viendo a través de su Hijo. Y al verte te ve como una persona santa, justa, buena. ¿Por qué? Porque lo hace por los méritos de Jesucristo, no por tus méritos, no por los míos. No somos salvos por obras, es por la gracia de Dios. Ahora, eso no quiere decir como que Dios me ve como una persona buena, justa y santa, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana y igual Dios me ve a ver así. Dios te va a ver así. Pero aquí dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6: hijitos, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Así que si tú pecas 1000 veces y las 1000 veces le pides perdón a Dios, las 1000 veces Dios te va a perdonar. Pero la consecuencia de tu pecado van a recaer sobre ti. Es como que si tú le robas a alguien, le arrebatas alguna propiedad, esa persona te denuncia y tú te pones de rodillas delante de Dios y dices: Dios, perdóname porque le robé. Y Dios te va a decir: te perdono, y te va a perdonar todos tus pecados. A los segundos va a llegar la policía y te va a llevar preso. ¿Por qué? Porque vas a cosechar lo que tú sembraste, pero te vas a ir perdonado. Pero la idea es esa, de que cuando uno peca, la Biblia dice que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Por eso la idea es que no pequemos. Y es imposible, seguramente que es imposible, pero tenemos que hacer nosotros lo posible por no hacer lo malo delante de los ojos de Dios. En el versículo 6 dice, estoy en el Salmo 32, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. En el tiempo que Dios pueda ser hallado, nosotros como santos, como hijos de Dios, oraremos a Él. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. ¿Quiénes son los santos? Los que habla más arriba: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, cubierto su culpa, aquel que no se le imputa ninguna iniquidad. Nosotros somos los santos. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados, limpiados con la sangre de Jesucristo, su Hijo.
Amén. Ahora ya estamos en los caminos de Dios. Ahora ya estamos empezando nuestra vida cristiana. Ya no estamos en condenación. Dios quitó el título de pecadores que teníamos. Ahora somos sus hijos, somos los justos, somos los santificados. Tenemos un nuevo nombre. ¿Y ahora qué? En el versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ahora que estamos en los caminos del Señor, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Ahora somos hijos de Dios. Ya estamos en los caminos de Dios. Somos dichosos porque Dios nos ha perdonado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ahora dice la Biblia, tenemos que entender y dejarnos enseñar por el Señor para que Él guíe nuestro andar, nuestro caminar en este camino que Dios ha trazado para nosotros, ya que los ojos de Dios están sobre todos sus hijos. Mi amado hermano y amigo, tenemos el gran privilegio y la dicha de haber sido perdonados por Dios y ser declarados justos y santos delante del Señor. Pero tenemos la enorme responsabilidad de aprender a escuchar su voz, de aprender del Maestro, de conocerlo cada día más, y que su propia palabra, que las propias escrituras nos encaminen en hacer lo que es correcto delante de sus ojos. No vivimos para nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú y yo vivimos por la fe. ¿Dónde se basa nuestra fe? En la palabra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Tú no puedes consultar a tu corazón. Tú no puedes decir: voy a dejar que mi corazón me guíe, voy a dejar a ver qué siento para actuar, si está bien o está mal. No, tú no tienes que guiarte ni por tu corazón, ni por tus sentimientos, ni por nada que corresponda a tu naturaleza. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios, porque el corazón es engañoso, el corazón es mentiroso, el corazón una vez siente una cosa, después siente otra cosa. Tú y yo tenemos que dejarnos guiar por las sagradas escrituras. Dichoso a quien Dios perdona, dichoso a quien Dios no inculpa de iniquidad, dichoso a quien Dios le ha perdonado sus transgresiones, todos sus pecados. Somos felices, somos dichosos. Pero tenemos la gran responsabilidad de aprender la palabra de Dios, de conocerlo a Dios y hacer todo lo que sea correcto delante del Señor, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo. ¿Y cómo concluye este Salmos? Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, alégrense, gócense. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado, porque Dios nos ha librado del pecado y de las consecuencias del pecado, nos ha librado de la muerte, nos ha librado del infierno, dice la palabra de Dios. Y ahora estamos en los caminos del Señor. No conocemos nada de lo que hay adelante, no lo sabemos, pero tenemos que confiar en Dios. Dios sabe perfectamente lo que viene adelante. Por eso que nosotros nos dicen: ustedes confíen y déjense guiar y entiendan mis palabras y mis enseñanzas, que ellas son las que nos van a llevar por el camino correcto, y los ojos de Dios estarán sobre nosotros, no para juzgarnos, no para condenarnos, sino para sostenernos y ayudarnos en el camino en el cual Dios nos ha ubicado. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios Padre Todopoderoso, nos alegramos en Jehová y nos gozamos en Él, todos los justos, todos los justos. ¿Quiénes son los justos? Tú y yo. Hemos sido justificados gratuitamente por la sangre de Jesucristo. Amén. Y cantamos con júbilo todos los rectos de corazón. La rectitud de corazón es ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, no la perfección. No somos perfectos, pero sí podemos ser justos, santos y rectos, gracias a Dios nuestro Salvador. Amén. Así que siéntete dichoso, siéntete contento de que Dios te haya perdonado todos tus pecados y que Él mismo nos esté enseñando a ser la clase de personas que Él espera que nosotros seamos. Amén. Oremos a Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu inmenso amor y tu grande misericordia, Dios mío. Tú eres Dios bueno. Gracias por habernos librado. Gracias por habernos limpiado. Gracias por habernos santificado. Gracias por habernos perdonado todos nuestros pecados, oh Dios. Te agradecemos con todo nuestro corazón porque tú eres bueno, Dios mío. Límpianos, oh Dios, de todo pecado y de toda maldad, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Y que tu palabra sea, Señor, mi maestro, Dios bendito, para que me guíe en esta vida y me ayude a llevar una vida que sea agradable delante de tus ojos.
Gracias te doy a ti, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Si alguien estuviera enfermo, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra nos dice que por tus llagas hemos sido curados, oh Dios. Gracias, Padre Santo, porque en la cruz tú nos perdonaste, nos reconciliaste contigo y nos diste sanidad, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita, Dios mío, y abundante paz en cada hogar, en cada familia, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios mío. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos. Ha sido un enorme placer para mí compartir la palabra de Dios con todos ustedes, y conmigo será hasta mañana, que Dios así lo permite. Que Dios los bendiga.